Bueno, continuamos en el nuevo pacto y tenemos un mensaje de uno de nuestros auspiciadores. La universidad, de hecho, la velocidad de los cambios es un desafío para las universidades, ¿cierto? Pero también para las humanidades y las ciencias sociales. Desde hace 22 años, la Universidad Alberto Hurtado investiga y forma profesionales para entender y transformar también al mundo. Así es, Admisión 2020, Universidad Alberto Hurtado, bienvenido a Pensar. Vamos a ir ahora entonces a pensar y a conversar con nuestros y nuestras invitadas. Así es que les vamos a dar la bienvenida en este panel ciudadano que estaban todos pidiendo y esperando. Vamos a comenzar presentando Esteban Sandoval. Muchas gracias por estar con nosotros. El estudiante del Colegio Agroindustrial D. Queremos darte muchas gracias por estar con nosotros. Una voz masculina en este panel eminentemente femenino, así es que muchas gracias. Gracias por la invitación. No, panel, tú no eres parte del panel, tú eres conductor, Fernando Paulsen. Si yo te voy a decir tío Fernando, si empieza aquí a sublevarte. Le damos la bienvenida también a Claudia Fasani. Muchas gracias por estar con nosotros, Claudia, educadora de párvulos, también jefa nacional de jardines infantiles y salas de cuna en Hogar de Cristo. Bienvenida también. Le damos la bienvenida a Javiera Zavala. Muchas gracias, Javiera, profesora de inglés de enseñanza básica y media, más estado en hartos colegios. Muchas gracias por estar con nosotros. Y María Miller, muchas gracias por acompañarnos en Nuevo Pacto, fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Origen y también de la Escuela Agroindustrial de Pirque. Así es que agroecológica de Pirque. Así es que bienvenidos todos y conversamos una conversación que queremos desarrollar también sobre educación, la importancia de la educación y la inclusión también después de un fenómeno social importante, pero en que también hemos ido relevando y viendo las diferencias profundas en esta sociedad y también la intolerancia, la poca inclusión que existe. Y yo quiero partir con Esteban y preguntarte cómo ves tú también el tema de una educación, cómo ves el tema de una sociedad que lo sabemos es bien segregada y donde ni siquiera en las salas de clases, que es como el lugar donde se forman o debieran formarse los ciudadanos, no estamos todas y todos, desde ningún tipo de aspecto. Claro, es que, bueno, primero, partir que la educación viene de la casa. Hay muchos valores que se tienen que formar en la casa, ¿ya? Y después se tienen que fomentar en el colegio. Y aquí hay un tema de que los colegios siempre intentan buscar a los mejores. Entonces, eso es algo complicado, porque deberíamos aceptar a todos. Y después que el colegio nos forme para tener una inclusión en la sociedad. Pero las salas de clase no están todos y todas. No, lamentablemente no están todos y todas. Por lo mismo, porque hoy en día hay una competitividad muy grande por quién es mejor. Entonces eso es lo que están buscando los colegios hoy en día, o la gran mayoría, o a lo que el sistema sea adecuado. Ahora dime una cosa, Esteban, tú eres parte de un colegio que fundó Marian, que tenía características cuando partió. Me acuerdo haberle hecho un reportaje bien temprano a Marian Miller y al colegio cuando partió. Tenía una característica como de esas cosas raras, esas cosas como que se toleran porque son pocas, porque están ahí, tiene algo que ver con la ecología. ¿Qué tanto el hecho de que tú fueras a un colegio que era distinto al colegio promedio, tanto público como privado, te afectó o te impactó? Mira, es súper diferente porque tú entras siendo una persona, pero sales siendo otra completamente diferente. Porque la forma en que te tratan es diferente. No te tratan como un colegio cualquiera o convencional. En este caso, que tú eres un número, como lo que pasa en los colegios emblemáticos. Tú eres una persona. Y entonces lo que buscan en ti es potenciarte en lo que eres realmente, pues voy a decirlo así, habiloso, porque no todas las personas a lo mejor son buenas en una prueba, o otras personas son mejor en el área más manual, qué sé yo, haciendo trabajo, que en este sistema lo que se rige son más por las pruebas. Ahora escuchamos, Claudia, a Esteban hablar como alumno más de este colegio, de esta escuela agroecológica de Pirque, pero la verdad es que él menciona algo que es bien relevante.
en las salas de clases, que en muchos países es visto como el lugar por esencia de integración, porque claro, la familia es súper importante, pero no todas las familias tienen el mismo capital cultural, no todos tienen la misma visión, y una sala de clase debería ser un lugar supuestamente en que se forman ciudadanos, diverso. Pero eso no es lo que pasa hoy día. O sea, hay colegios por comunas, por tipos de formación. ¿Cómo lo ves tú también? Bueno, eso pasa en la educación parvularia, precisamente, y es por eso que la educación parvularia es, y esto lo ratifica la UNESCO, es una herramienta de movilidad social porque promueve la integración y además la equidad. Es en la educación parvularia donde comienza la inequidad en los países, y en este país sobre todo donde hay una segregación social mucho más grande. En la educación parvularia comenzamos a ser ciudadanos en nuestra casa. Sin embargo, en el jardín infantil es el primer momento donde nos encontramos con otros, y otros distintos, y hoy día más que nunca, de otros países, con otros idiomas, con otras culturas. Por lo tanto, es ahí donde empezamos a respetar la diversidad, empezar a mirar que hay otros y que de esa diversidad aprender y, por lo tanto, para ser un mejor ciudadano, desde ese respeto. Pero debiéramos encontrarnos con el otro. El problema es que en Chile no en todos los colegios o en pocos colegios o no sé en cuántos colegios se encuentran con el otro. Claro, y eso pasa mayoritariamente en la educación inicial, porque en la educación inicial no tenemos las bases curriculares que propenden y tienden a esta integración, inclusión. Y lo que nos hace falta hoy día, efectivamente, es generar lo que pasaba antes, antiguamente, esta tribu que cría a los niños, donde debemos incorporar absoluta y definitivamente a la comunidad, a la familia, a las redes, con una mirada bien tratante y una mirada de potenciar y de respetar las diferencias. Y eso se empieza a perder a partir de primero básico hacia arriba. ¿Cómo lo ves tú, Javiera, la educación y la segregación? O sea, yo no sé, podríamos hacer un ejercicio práctico. No sé cuántos de ustedes tuvieron, por ejemplo, compañeros con discapacidad en su colegio. Poquitos. Tuve. No se hablaba tanto en ese momento. Sí. Yo tuve. Ya, pero de 6, 2. Personas de 6, o sea, es una forma de verlo como ahora ha avanzado. No me refiero que aquí de 6 personas, solo 2 tuvieron compañeros con discapacidad, y a lo que ha avanzado con el tiempo, pero que todavía sigue siendo un tema súper jodido. Ese es uno de los ejemplos que podríamos hablar de la segregación, Javiera, pero ¿cómo ves tú la segregación y la educación? ¿Y en qué tipo de ciudadanos formamos? Claro, desde el punto en que tú estás esperando que todos tus estudiantes lleguen al mismo objetivo y de la misma forma. O sea, no solamente estamos hablando de inclusión y segregación cuando estamos hablando de estudiantes con a lo mejor con alguna desventaja cognitiva o algo así, sino que todos nuestros estudiantes aprenden todos, sin excepción, de distintas formas. Hay algunos que son más visuales, hay algunos que son más auditivos, y todas las clases están enfocadas por lo general en responder pruebas estandarizadas. Entonces, desde mi área ha sido un poquito, que es el inglés, ha sido un poquito más fácil, porque el inglés en ese sentido va más a la vanguardia, ya al ser un idioma más universal y donde hay más estrategias de distintos otros países, pero yo lo comparo con otras asignaturas y la diferencia es súper distinta, o sea, es muy grande, porque siempre se espera responder la prueba, responder esto y llegar al mismo objetivo de la misma forma. Y a lo mejor tengo un estudiante A que va a llegar al mismo resultado, pero a lo mejor tiene que darse otra vuelta, a lo mejor tiene que tomar otro camino y no lo estamos tomando en cuenta. ¿Y qué es lo que logramos? Estudiantes que se frustran, estudiantes que creen que no son capaces. Yo siempre le pongo el mismo ejemplo a mis estudiantes cuando dicen, es que yo no sé inglés. Y digo, es que hay distintas formas de llegar y como bajarle los niveles de ansiedad y decirles, supongamos que tenemos un pez, un elefante y un ave, y evaluamos a los 3 por la misma capacidad de volar. Voy a tener un ave que va a creer que está sobrecalificado, y voy a tener un elefante y un pez que van a crecer frustrados pensando que no son capaces. Entonces, a lo mejor podríamos darnos la vuelta de otra forma y lograr que ellos potencien aún más las habilidades que tienen. Mariel, en Francia, por ejemplo, mucha gente, la gran mayoría va, yo sé que es otro país y otra realidad, pero va al colegio del barrio, y esto es un elemento de cohesión social, imperfecto y todo, con los guetos también que se han creado en algunos lugares, pero es un elemento de la educación de cohesión social, una educación que es de un alto nivel. Entonces, no es como acá, que en muchos lugares quieren arrancar en general de la educación pública.
y tratar de ir a la educación privada, que supuestamente, hay también cuestionamientos sobre aquello, le va a dar en el fondo una mayor posibilidad, pero seguramente al menos en la prueba de aptitud sí le va a dar una mayor posibilidad, donde hay mucho más recursos, más infraestructura, más libros, menos alumnos por sala, en fin. El tema es que en otros países no, y la educación pública es un elemento de cohesión social, la educación en general lo es, y aquí no está ese elemento. Entonces, ¿qué está pasando en la base de la formación de nuestra sociedad con la educación? Bueno, tienes toda la razón. Yo me formé parte de mi infancia en Francia y en Suiza y tuve esa experiencia de tener compañeros de todos los mundos sociales, pero también de todas las razas, de todas las religiones. Y creo que a mí me influyó positivamente en enriquecer mi capacidad de mirar y de enriquecer mi comprensión de los seres humanos y ampliar mi empatía. Yo creo que es tan importante encontrarnos entre mundos. Nosotros en la Fundación tenemos la Escuela Agroecológica de Pirque y tenemos en el mismo terreno el Colegio Virginia Subercasó con el fin justamente de integrar mundos, papás que pueden pagar y también en la Escuela Agroecológica, por cierto, también hay papás que pueden pagar o mamás, pero paga el Estado. Pero para nosotros es una forma, desgraciadamente no podemos tener ambas escuelas gratuitas por razones económicas desde el punto de vista de la subvención, digamos. Pero ha sido un esfuerzo de integración social, de tener los mismos talleres de deporte, robótica, música, de poder encontrarse, compartir laboratorios, compartir. Y tuvimos muchos problemas con el Ministerio de Educación en un comienzo, que quería que pusiéramos un muro entre los dos colegios. Estuvimos un año peleando para que, dijimos, si hacen un muro, vamos a hacer una acción de arte de destruir este muro, porque claramente lo que necesitamos, y ha sido muy lindo, porque alumnos de un colegio... ¿Físicamente un muro? Me pidieron un muro de 1,80 m. Un muro de 1,80 m para que los estudiantes no pudiesen verse, porque eran dos RBD distintos. Todo es técnico, ¿no? Bueno, nos tomó mucho tiempo convencer al ministerio que los niños eran niños y que queríamos que hubiese esta interacción. ¿Qué es una RBD, perdón? En el fondo es tu número de matrícula como colegio. Entonces, o sea que eran dos instituciones distintas, por eso necesitan un muro de 1,80 m entre medio. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que ir votando, todos esos muros, ¿no? Y ha sido precioso porque alumnos de la agroecológica han migrado de un colegio al otro, porque prefieren un tipo de educación al otro, pero nuestra intención es cómo votamos esos muros que generan los prejuicios, ¿no? Que van generando los prejuicios. Yo creo que algo que hace la discriminación justamente es polarizar los mundos. Entonces, ¿no es cierto?, tratarse de flaites, de cuicos, de esto, del otro, de vándalos y de delincuentes de un lado a otro, eso lo va produciendo el desconocimiento del otro. No sé si estás de acuerdo conmigo, Esteban. Claro, y una de las cosas que también es particular en el colegio, que las puertas siempre están abiertas. Al estudiante se le da la confianza, ya, tú tienes la puerta abierta, pero tienes que regularte tú. Pero eso es más que eso, viene de un trabajo de mucho tiempo. Porque si bien tú cuando llegas al colegio en primero medio, viene uno de cuarto y te apadrina, te enseña ya lo que no se debe hacer. Y entonces la confianza es súper importante. Sí, yo me acuerdo que en tu colegio, cuando fui con una de las cosas que fuimos con máquina de camarógrafo y todas las cosas, yo vi un gallo cuando iba a vuelta y encontré salvaje el colegio, extraordinario. El tipo decía, pero no entiendo esto que no tengan inspectores. Porque era un colegio que no tenía inspectores. Sí. ¿Ah? Eso sigue hasta ahora. Hasta el día de hoy sigue sin inspectores. Tampoco hay rejas, que eso es muy habitual verlo en otros colegios que están llenos de rejas. Hasta las ventanas tienen rejas. Entonces, llegar allá y cambiar de ambiente totalmente, al principio no cuesta, pero uno lo encuentra raro. Ay, pero ¿de qué educación venías tú? ¿De qué tipo de colegio? ¿Cómo era el proyecto en el que venías? ¿Y cómo se te produce este cambio cuando llegas a este otro colegio distinto? Porque tal vez venías de una educación que si tuviera integración, no tuviera integración. Por eso te lo quiero que nos hagas como la comparación. ¿Qué significó para ti el cambio? Mira, el cambio fue radicalmente porque del colegio donde venía yo había aproximadamente 15 inspectores de patio y hasta donde yo tenía que llegar al aula de clase
eran 3 porterías. Y entonces eso era todo reja. Igual era un colegio en infraestructura muy chico para muchos alumnos. Y entonces llegar ahí, que somos 400, un terreno súper grande, que no tiene rejas, que no tiene inspectores de patio, es como, ¿qué pasó? ¿Dónde está el colegio del que vengo habitualmente? Porque todos pensamos que todos los colegios son así, que se basa en una estructura carcelaria. Porque te dan horarios para recrearte, te dan horarios para comer, te dan horarios para todo. Y entonces llegar allá es diferente, muy diferente, en todo sentido. Porque aparte tienes una integración que ahí llega todo, llegan de todo. Entonces no es un colegio que busca específicamente al alumno, el alumno busca al colegio. Ahora, hay distintas manifestaciones de colegios que tienen distintos tintes. Yo tuve un hijo mío que terminó su colegio en un colegio de pedagogía Waldorf, en Peñalolén. Y me sorprendió brutalmente y favorablemente la diferencia con el estándar del colegio clásico, digamos. Hay una oferta lo suficientemente amplia, pero todavía todas esas cosas se quedan como en algo así como que son la excepción, digamos. Y son por lo general también como... Yo he visto amigas ahora que tienen hijos que están en niños que se van a empezar a escolarizar y preguntan, oye, quiero ver algo Montessori o algo Waldorf, y es como, la gente las mira como si fuese algo extraño, así como, ¿por qué las quieres meter en ese tipo de colegio si está este tipo de colegio tradicional? La niña es tan inteligente, ¿por qué como que prácticamente se van a perder ese tipo de colegio? Esa es la visión que tiene la gente de esta educación, que es distinta, pero no para nada es peor. Entonces hay falta también conocimiento para que la gente conozca y valore también este tipo de educación, que tenemos que entender, como dije antes, no todos nuestros niños son iguales, no todos los niños van a estar bien en un colegio a lo mejor que es más rápido, hay otros que van mejor para... Me acuerdo una vez un compañero que se cambió a un colegio que tenía un enfoque súper deportivo, porque era lo que él necesitaba. Entonces, tenemos que tener una variedad de colegios que permita que todos nuestros niños, todos nuestros jóvenes puedan desarrollar sus potenciales según lo que ellos necesitan. Entonces, claro, por lo mismo hay que visibilizarlo. Ese es el mejor de los escenarios, absoluta y definitivamente. El tema es que hoy día estamos limitados con estas diferencias de estrategias metodológicas que muchas veces son mucho mejor que el alumno sentado escuchando a un profesor, pero tienes el límite de la PSU, tienes que responder, tienes que entrar a la universidad. Entonces, eso hoy día empieza a pasar desde primero básico que empezamos con, depende en qué colegio fuiste y cómo te va a ir en la PSU y si vas a entrar a la carrera universitaria que quieres. Me gustaría preguntarles, ¿cómo creen ustedes que va influyendo también el tipo de educación que tenemos, que es reflejo del tipo de sociedad que tenemos también, ¿no? En cómo termina manifestándose algunos de los síntomas de este movimiento social. Cuando hemos visto, por ejemplo, los enfrentamientos entre personas, de un barrio y de otro, cuando hemos visto en los malls que llegan gente muy molesta, que se producen hechos bien violentos también, o sea, también hay que decirlo, o sea, hay hechos bien violentos que se producen ahí, y en el trato, lo que escuchamos de unos, de otros. Quiero preguntarles cómo lo ven, cuánto también de cómo nos hemos educado, segregados, separados, también termina aflorando en momentos así. Marian, ¿cómo lo ves? Yo creo que estamos cosechando lo que sembramos. Yo cuando vemos esta crisis profunda, que este Chile que despierta, ¿no es cierto?, despiertan también todo lo que hemos sembrado, ¿no es cierto? Cuando tú ves los jóvenes es muy fácil juzgar y ponerle nombres a todo, y eso lo hemos conversado mucho con los niños, ¿no es cierto? Hoy día se habla de los vándalos, de los saqueadores, de los narcos, de los del otro. ¿En qué colegio estuvieron? 86% de la población penal de Chile no terminó su escolaridad. Entonces tú piensas, ¿cómo vamos excluyendo desde el colegio? Y vamos generando colegios que nos forman, que simplemente un alumno el otro día me decía, yo estuve en colegios que eran más bien guardería que colegios, porque te hacen entrar en una sala con 45 alumnos, un profesor. Eso ya es discriminación. En todos los colegios pagados, digamos, particulares pagados, hay 20, 25 niños, 30 como máximo.
45 niños, un profesor, niños con todo tipo de dificultades de aprendizaje, ninguna posibilidad de, ya desde la, ¿no es cierto?, desde la sala cuna al jardín infantil empezamos a discriminar. Entonces, yo pienso que lo que tenemos que mirar lo que sembramos y cambiar esa siembra. Si en el fondo cuando nosotros, Esteban decía, en la escuela hay de todo tipo de niños son aceptados. Y bueno, lo cuento un poco anecdóticamente, hemos tenido papás provenientes de mundos delictuales y que nos han traído a los hijos para pedirnos que por favor hagan de su hijo algo mejor que él. O sea, la conciencia es tan fácil juzgar, y la gente que ha sido marginada, discriminada por lo que no valida la violencia, nada valida la violencia, ¿no es cierto? Porque hay gente también que vino de esos mundos discriminados y que no opta por la violencia, pero creo que hay un factor ahí que revisar profundamente los modelos de educación que estamos entregando. Nosotros hablamos de un niño feliz aprende. Un niño feliz aprende debería ser el lema del Ministerio de Educación, ¿no es cierto? No la PSU y el cómo entonces nos volcamos a que los niños estén felices. ¿Qué significa felicidad, bienestar? Tomar al niño con toda su historia. Nosotros tenemos terapias de todo tipo. Claro, pues tú tomas la escuela hoy día, no sé si están de acuerdo conmigo, pero la escuela hoy día es mucho más que un lugar donde se entrega conocimiento. O sea, debiera ser. No debiera sé si ser, no sé porque si la casa, los papás están trabajando largas horas. Entonces los colegios deberíamos tomar el rol y tener los recursos para hacerlo. Ahora fíjate que me gusta el eslogan, el niño feliz aprende, porque genera una cadena de valor, digamos, inevitablemente. ¿Cuándo está feliz un niño? Por ejemplo, está feliz un niño, obviamente, si es que está en un entorno escolar grato, pero está feliz cuando su mamá o su papá no la pasan mal. Cuando su abuelo no recibe una pensión miserable y que se queja todo el día y eso lo transmite de abajo para arriba. Cuando pueden ver a su papá y a su mamá. Cuando pueden ver, cuando los pueden ver y pueden compartir, cuando tienen la posibilidad de tener, no sé, vacaciones, cuando juntos, cuando hay tiempo cualitativo para poder dedicarse a las cosas que le gustan. Es decir, tú generas una cadena que determina que un niño esté feliz y que por lo tanto no lleve toda la frustración. Tenga un barrio seguro. Claro. ¿Quería decir algo, Esteban? Sí, y yo creo que por eso más que nada nosotros salimos a la calle. Porque si bien este estallido social empezó por los 30 pesos del metro, como se ha hablado mucho, pero eso va más allá, porque nosotros vivimos la realidad de nuestros papás desde afuera. Ellos claro, ellos tienen que trabajar, entonces lo veían de otra forma. Nosotros no, nosotros lo veíamos porque a lo mejor no tenemos el tiempo con nuestros papás para conversar, como para que nos guíen como debería ser. Y entonces yo creo que de eso nos cansamos. Esteban, tú hablabas además de algo que mencionabas al principio de tu intervención, y me imagino que tú sigues teniendo amigos que no están en tu colegio, son amigos de donde tú vives, que están en otros colegios, no sé. Pero, y amigas también, me imagino. No me voy a meter en ese tema, ¿no? Pero en fin, no quiero ser intrusa. Pero el punto es también que tú hablabas de esta presión por los mejores. Así es. ¿Cómo se vive también para ti, para tus otros amigos, esta presión de la sociedad, de los colegios, porque no solo de los colegios, de toda la sociedad, por los mejores, los más exitosos, en un contexto en que además después las herramientas no necesariamente están? Sí. Entonces, ¿cómo se vive eso? Ahí es cuando el estudiante se frustra. Porque si tú ves los cuartos medios de esta generación, los que salieron, están preocupados. ¿Cómo voy a pasar la PSU si todo lo que pasó salimos antes? Tenemos que salir a marchar también a la calle. Y más encima la represión policial, ¿cómo ese estudiante se va a enfocar? ¿Cómo va a dar la PSU conscientemente si su cabeza está en otro lado? Entonces ya la PSU ya es una presión, después la universidad. ¿Quién dice que para ser mejor persona hay que ir a la universidad? ¿Quién lo dice? Nadie, no está escrito en ninguna parte. Y ese es el problema, porque eso es lo que finalmente es lo que está moldeando el modelo educativo hoy en día. No estamos educando estudiantes que saquen lo mejor de sí mismos, estamos educando estudiantes que vayan a la universidad, y cualquier persona que quede fuera de eso queda segregado. Entonces
pasa mucho por el tema de la expectativa, porque hay una sobreexigencia y se han puesto demasiadas expectativas en un grupo de estudiantes y otro grupo de estudiantes que son los que ahora están, no sé, por ejemplo, me acuerdo de la práctica que hice yo, que fue en un colegio vulnerable, donde era de primero a octavo básico, donde la deserción escolar era tremenda, donde los niños de octavo no pensaban que iban a terminar siquiera el octavo, o sea, era muy factible que alguien se fuera, y obviamente con mayor razón iba a terminar la enseñanza media. Entonces, porque las expectativas que estaban puestas en ellos eran muy bajos. Nadie esperaba que ellos fueran algo más. Era como que básicamente iban al colegio porque tenían que cumplir. Algunos iban porque eran parte del Sename y los mandaban al colegio. Y otros era porque iban a recibir su comida diaria. Y, o sea, ellos iban a estar ahí. Entonces, hacer clase en ese contexto era súper complicado. Y obviamente son estudiantes que ahora tienen que haber salido cuarto medio ya, son jóvenes adultos que tienen mucha rabia porque nadie creyó en ellos, no han podido desarrollar sus potenciales, quizás pudieron ser muchas grandes cosas, pero ahí quedaron, y no porque no fuesen capaces, sino porque nosotros, en general como sociedad, no creímos en ellos, porque venían de un contexto vulnerable. Y también pasa en los colegios donde hay altas expectativas, donde cualquier estudiante que quede fuera de ese modelo, queda fuera. Y es el flojo, el tonto, porque esos son los descalificativos que lamentablemente se ocupan. Entonces es súper importante ocupar este estallido social como una forma de una radiografía a lo que está pasando. Es como, por ejemplo, si yo tengo un estudiante que le va mal en inglés, ¿qué? Tengo dos opciones. O lo trato como el flojo, o yo hago un análisis cuantitativo y cualitativo de todo lo que ha aprendido, lo que no, y voy y ataco el problema. Y eso es lo que hay que hacer ahora con nuestra sociedad, ver qué es lo que está fallando, en qué fallamos, qué es lo que hay que arreglar, qué es lo que hay que cambiar. Te puedo... yo esto lo he contado antes, lo escribí porque me lo pidió Mario Weissblut para un libro del Se acabó el recreo, como prólogo. Y me hizo mucho lo que tú estabas diciendo. Yo me fui a vivir con mi familia a Estados Unidos, ahora de viejo, y mi mujer fue a buscar colegio para mis dos hijas, que eran colegios básicos. Y llegamos a un lugar, un Belmont, ahí cerca de donde iba a estar la universidad, y lo reciben inmediatamente la rectora y se produce el siguiente diálogo. La pasé a la rectora, a mi mujer, estaba uno de mis hijos también, por todo el colegio, y después le dice, ¿qué te parece? Y una amiga de mi mujer que había ido, yo estaba trabajando acá todavía, de traductora. Y dice, ¿qué te parece? Uy, me parece fantástico, dice la Paula, me parece fantástico, estupendo, pero tengo un problema. Sí, ¿cuál es el problema? Dice, bueno, lo que pasa es que mis hijas no hablan nada de inglés. Nada. Ya, dice, ya, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es tu problema? Bueno, ese, porque vi el colegio, vi las salas, vi cómo estaban funcionando todos muy bien y bueno, ese es mi problema. Mis hijas no hablan nada de inglés. No, le dice ella. Yo no te pregunté cuál es mi problema, te pregunté cuál es tu problema. Que no hablen inglés es mi problema. Y fíjate, yo me emociono todavía con esta cuestión, porque nunca había escuchado hasta entonces tan claramente que el hijo no fuera un cacho, que es la cosa típica. ¿Cómo voy a hacer cargo de que esta niña aprenda inglés? Exacto, oye, mira, que tendría que saber. Imagínate para los papás que tienen hijos en situación de discapacidad, en que tienen que andar dando gracias cuando lo reciben en un colegio. Dijo, el problema suyo, señora, es que ellos vengan a las 8:30 de la mañana. El problema mío es cómo yo logro que ellos puedan convivir, conocer y aprender con la limitación del lenguaje. Y yo creo que ese tipo de cosas aquí falla muchísimo, porque el niño en general es considerado un cacho. Los estudiantes, en general, estamos hablando de una sociedad donde todavía es totalmente avalado golpear a un niño para que aprenda. O sea, es súper fuerte, porque
estamos pensando que es una persona que, o no una persona, o sea, ¿por qué lo golpeas para que aprenda? Porque son vistos, queramos o no, como ciudadanos de segunda categoría. O sea, el niño no puede ir a marchar porque no sabe, el niño no puede tener opinión porque no trabaja aún. O sea, es típica frase, hemos visto de gente que hasta en la misma tele se ha jactado que no dejó ir a su hijo a la marcha y lo amenazó con casi irse de la casa. Entonces, está bien, son niños, de repente hay que guiarlos en el criterio, pero eso, hay que guiarlos, hay que acompañarlos, hay que ayudarlos, hay que hacer que desarrollen su máximo potencial y no hacerlos copia de la misma familia y decirles todo lo que tienen que decir. Entonces, no hay expectativas puestas en los niños. Por ejemplo, el tema del inglés. Yo he hecho clases en distintos colegios, en este mismo colegio donde les cuento, como era público, solamente se hacía inglés desde quinto básico. Siendo que yo después, cuando ya salí de la universidad y empecé a trabajar, hice clases de inglés en un jardín donde yo le hacía clases a niños de 2 años y medio. Entonces, esos niños, al momento de enfrentar el colegio, enfrentar el mundo escolar, van a tener una ventaja, pero abismante por sobre otros niños que empiezan a aprender inglés solo desde quinto básico. Y no es que fuera algo antojadizo del colegio, sino que desde los planes y programas del ministerio tienen en el currículum que inglés sea obligatorio solo desde quinto básico. Los colegios que lo tienen antes es porque presentan un proyecto y todo. Entonces ahí es una diferencia, o sea, abismante. O sea, he tenido estudiantes de quinto básico que se pueden escribir un texto corto súper bien, versus estos otros niños de un colegio público que con suerte están aprendiendo a decir la hora, los se nos va acabando el tiempo. Claudia, quisiéramos darte la palabra. A mí me sigue asombrando todavía dolorosamente que hemos llegado, por suerte, a que la gente tenga cierta conciencia, por ejemplo, de que sea grave que en las salas no estén los niños en situación de discapacidad. Pero no es grave que, por ejemplo, estemos separados socioeconómicamente en distintos colegios. No es grave no tener otros compañeros de otras realidades y a lo mejor es un poco grave tener no tener a niños en situación de discapacidad, que es algo todavía vergonzoso hasta que les cobren cuotas de integración. En Chile se cobra más caro en muchos colegios a los papás que llevan a niños en situación de discapacidad. Y quisiéramos una breve reflexión tuya y de Esteban respecto de cómo debiera cambiar también tras este estallido social, este momento social también la educación y cuán clave es. Creo que es el minuto de una vez por todas mirar el sistema completo. Aquí, para no alargarme, solamente mencionar que no solamente tiene que ver con la no inclusión o la segregación, sino que además tiene que ver hoy día con las políticas públicas, tiene que ver con el financiamiento. Hoy día el financiamiento definitivamente se ha ido para otras arcas que no es la educación. Hemos aumentado mucho la educación superior, a diferencia de un mínimo porcentaje en educación parvularia y básica. Y también tiene que ver con los profesores, con la formación de las educadoras, los profesores, donde hoy día los profesores no sé si están tan preparados para enfrentar esto y decir, es mi responsabilidad, sino que los niños, la cantidad de niños que hoy día son expulsados del sistema escolar y no hay iniciativas de escuelas de reingreso, pero no es una política pública, no hay financiamiento. Entonces el sistema completo hoy día es el minuto de decir, la educación es lo que va a movilizar la equidad. Para cerrar, pues nos acabó el tiempo. Ya, bueno, ¿qué quieres que te diga? La educación siempre va a ser y siempre ha sido y será el futuro. Y hoy en día tienen que dejar de marginalizarnos por de dónde venimos, cuánto tenemos económicamente, y hacer que se nos deje de formar tanto como obreros, porque esa es la verdad. Hoy día nos forman como obreros y no como personas. Debería haber formación cívica. Y lo otro que quiero tocar, que nosotros hoy salimos a marchar y si nos tapamos la cara es por represión. Que eso es un punto aparte, pero creo que es importante decirlo aquí, porque hoy día se nos criminaliza solo por portar una pañoleta. Y eso es grave de parte del gobierno. Muy bien, queremos agradecerles a todos por haber estado acá y nos encontramos el próximo domingo en Nuevo Pacto. Chao.